Desenredades, el podcast de l'Observatori del Deute en la Globalització, per estirar del fil i transformar el món en xarxa. Hemos empezado el año con un endurecimiento del imperialismo y el inicio del que parece un nuevo capítulo de guerra globalizada. En este episodio hablamos sobre Venezuela, como ejemplo reciente de la escalada militar y de la hipocresía occidental. Quizás no es una nueva era imperialista, sino una forma más descarada de llevarla a cabo, con mucha polémica mediática e injerencia directa en la soberanía por todas las vías. Ya no se usan de excusa palabras vaciadas de significado, como democracia o libertad, para camuflar el colonialismo que nunca se ha detenido. Y es que el colonialismo está al servicio del imperialismo. Es una herramienta que se ha adaptado para mantenerlo plenamente vivo. Lo saben bien las defensoras del territorio y de los bienes comunes en el sur global, que llevan décadas denunciando y resistiendo al extractivismo. En particular, desde el ODG, actualmente investigamos el neocolonialismo que impulsa la carrera para acaparar los minerales críticos y los recursos energéticos. No es casual que uno de los primeros en alegrarse y celebrar públicamente la invasión estadounidense en Venezuela fuera el consejero delegado de Repsol, Josu Johnny Maz. Y es que este país es inmensamente rico en recursos naturales. Hay petróleo, gas, carbón, agua, oro, aluminio, cobre, bauxita, níquel y también tierras raras. Un botín muy goloso para un imperio en decadencia como son los Estados Unidos. No os engañaremos, estamos preocupadas por la situación y por cómo escala este fascismo del siglo XXI. Nos preocupa en casa, con el fascismo en las instituciones y en las calles. Episodios así muestran el rostro descarado del racismo y de la porafobia. También prueban cómo de fácil resulta crear falsas enemistades entre nosotros, las empobrecidas criminalizando las más empobrecidas. Hoy hablamos de Venezuela, pero no olvidamos Gaza, con el Estado de Israel como caso paradigmático del colonialismo y de la vulneración sistemática de la legislación internacional y de los mecanismos de protección de derechos. No es descabellado pensar que los 2 años de genocidio intensificado y los más de 75 años de ocupación y expolio han allanado el camino de la impunidad para que ahora Donald Trump invada Venezuela, secuestrando al presidente y a una diputada. Para que amenace con que Groenlandia, Kalalhit Nunat en su nombre indígena, sea la próxima en la lista. Y para que presenten descaradamente en el Foro Económico de Davos un PowerPoint con los planes especulativos de la ocupación sionista. En momentos así nos inspira la resistencia del pueblo kurdo en Rojava o las calles de Minnesota contra el ICE. A la vez nos preocupa y nos asusta la violencia creciente contra las que luchan. Sentimos vértigo ante la escalada militar a escala global. Vemos la necesidad urgente de formarnos, de conversar, compartir inquietudes y tejer apoyo mutuo, de construir colectivamente un antiimperialismo internacionalista, solidario y popular. Hola, soy Ana Selma y estáis escuchando Desenredades, el podcast del ODG. Para hablar de todo esto, que no es poco, contamos con Liliana Buitrago, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur en Venezuela, que nos acompaña online, y con Alfons Pérez, compañero e investigador en el área de justicia climática que tengo aquí en el estudio. Hola, bienvenidas, ¿cómo estáis? Muchas gracias por participar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Liliana, desde Venezuela? Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Aquí estamos viendo cómo se vive una tensa normalidad, entre comillas, frente a esta novedad de hacer muy pocos cambios internos, ¿no? En términos del gobierno, y bueno, y el anuncio pues de todas las intenciones coloniales que tienen en plan y los planes, los que Venezuela ahora está inmersa frente a una expansión exacerbadísima, acelerada, intensa de los extractivismos para nosotros, que ya venimos acostumbrados a esto desde hace muchísimos años. De verdad que muchísimas gracias por participar en este podcast y querer conversar con nosotras. Alfons, ¿tú qué tal? Pues bien, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que cada día hay una noticia del contexto internacional que nos entristece. Bueno, pero aquí estamos. Pues si queréis vamos a entrar en materia y yo creo que estaría genial, o sea, estamos grabando esto a 2 de febrero, así que hace casi más o menos un mes desde la invasión estadounidense. Liliana, ¿cómo estáis? ¿Cómo es la situación ahora mismo sobre terreno? Sí. Bueno, nosotras estamos pasando una situación como de shock por este primer mes tan fuerte que hemos vivido, porque bueno, primeramente la invasión, que es histórica, es sin precedentes para nuestro país, pero también para la región. O sea, pensábamos que estaban
realmente superados los madrugonazos y los golpes de Estado y en Latinoamérica de alguna manera, pero bueno, frente a, digamos, la debilidad del propio derecho internacional y de un momento también muy difícil políticamente, internamente en Venezuela. Después, bueno, nosotros tenemos una larga crisis de la que podremos también seguro hablar un poquito, pero nos agarra realmente con mucha sorpresa en términos de cómo se mueven con tan poco movimiento, se aceleran las políticas extractivistas en la región, teniendo a Venezuela como un ensayo en este momento para la instalación pues de eso, una neocolonia sin ocupación, digamos, directa de tropas en territorio, ni cambio de régimen, etcétera, pero ya rápidamente se ha venido organizando todo el marco legal para lograr la explotación intensiva de los recursos que como tú has señalado son muchísimos, ¿no?, que tenemos acá en Venezuela. Y bueno, de alguna manera también viendo cómo los diversos sectores en la sociedad buscan disputar también para lograr tener de alguna forma, por ejemplo, lograr amnistía frente a la cantidad de presos políticos que todavía hay en Venezuela, recuperar el debate en torno a las elecciones, posibilidad de elecciones, el hacer la vida política en Venezuela, que se ha venido limitando progresivamente durante todos estos años y que, bueno, ha sido también, hay que decirlo, fuertemente promovido por los Estados Unidos esta crisis larga por la que estamos atravesando. Entonces, en un momento de mucha deslegitimidad, en un momento de arremetida frente a las movidas que China también había estado haciendo en la nación, pues ocurre el secuestro de Maduro y de Cilia Flores y la instalación pues de esta nueva forma de tutelaje, de protectorado, todavía en definición de cómo esto va a terminar de asentarse y los impactos que puede tener también en la democracia venezolana. También te quería preguntar un poco como anímicamente, cómo es la situación que se respira y también como la sensación, ¿no?, de pues un poco de la calle, de la población. Antes mencionabas la sensación de shock, ¿no?, de estado de shock. Sí, eso y tristeza, yo pienso que bueno, al tantear un poco un silencio muy extraño que hay también en la calle, ¿no?, ante la dificultad de poder hablar del tema abiertamente porque se está en una situación realmente, por ejemplo, hay un decreto de conmoción nacional que prohíbe las reuniones públicas, que limita la libre asociación, la discusión y el debate alrededor de esta temática, etcétera. Entonces hay una especie de silencio tenso, pero al mismo tiempo de búsqueda de disputar el sentido que podría tener en este momento la recuperación del hilo constitucional que se ha roto violentamente y de la posibilidad de hacer la política en Venezuela, ¿no?, por los diversos sectores y en su diversidad. Entonces hay una especie como de disonancia discursiva, es decir, como una cosa es lo que se dice, otra lo que se va tejiendo y haciendo, y frente a una invasión tan violenta como la que por la que estamos atravesando, pues es súper difícil ver cómo se celebran las medidas también, a las que se está de alguna manera, entre comillas, obligando a implementar en el país. Entonces hay mucha confusión sobre lo que realmente está ocurriendo, cómo ocurre todo eso y cómo podrán reacomodarse pues los diversos actores políticos en Venezuela que puedan pues de alguna forma seguir disputando políticamente el sentido pues, en general. Entonces hay un poco de confusión, una calma muy tensa y mucha expectativa de saber en qué va a terminar pues todo este movimiento y este nuevo ensayo que resulta Venezuela en medio de esta arremetida global del imperialismo. Uh-huh. Pues precisamente yo os quería preguntar también, porque os tengo que decir que para mí imperialismo, la verdad es que por supuesto sé que está vigente, pero
digo que es un concepto un poco noventero, o sea, como que en mis espacios de militancia ya no se estaba usando demasiado, era como una referencia más de leías libros y te formabas y lo encontrabas allí, pero de repente ahora mismo lo tenemos sobre la mesa y por todo lo alto, ¿no? A lo grande, descaradamente. ¿Por qué estamos hablando? O sea, ¿por qué es importante este concepto? ¿Por qué estamos hablando de una nueva oleada de imperialismo? ¿Tú cómo lo ves, Alfons? Bueno, sí que suena como algo del pasado que nunca se fue y que ahora vuelve con mucha fuerza, ¿no? Como el nazismo. Sí, con unas características muy concretas también, de un imperio que está en decadencia, ¿no? Y que articula toda su potencia a nivel internacional y global, que es los Estados Unidos, y de una manera como muy descarada, ¿sí? ¿No? Ya no se utilizan palabras como decías en la editorial, ni libertad ni democracia, sino simplemente se habla de recursos, ¿no? Recursos en ese imperialismo transaccional, negacionista, además, con cualquier política ambiental o climática y con el mismo talante que los imperialismos pasados, ¿no? Pero es verdad que lo que más lo caracteriza es que es un imperialismo que actúa en una clara decadencia por su disputa global con China, ¿sí? Y bueno, un poco eso es lo que caracteriza el imperialismo y es importante seguir hablando en esos términos porque además se utiliza como elemento diplomático, ¿no? Es diplomacia de paz imperialista. O sea, el mayor imperialista ahora mismo, o la representación, es Donald Trump y él se considera una persona de paz, ¿no? Bueno, tiene un Nobel de la Paz compartido. Por eso mismo, como cesión, ¿no? Exacto. Pero una carta de queja al gobierno de Noruega por no concedérselo directamente. Entonces, en esa esquizofrenia o en ese oxímoron tan fuerte de una diplomacia imperialista, ¿no? De paz, revienta totalmente la ventana de Overton. O sea, ya no nos vale con la ventana, tenemos que utilizar un ventanal o una, no sé, algo mucho mayor, ¿no? Porque la verdad es que ha movido los parámetros de lo que se puede hablar, ¿no? Y además, con esa estrategia de comunicación por saturación, ¿no? Donde repite 1000 veces Venezuela petróleo, consigue meter el foco de Venezuela al petróleo, ¿no? Y Venezuela es petróleo y son muchas otras cosas también, ¿no? Y eso está como muy presente en el discurso de esa comunicación por saturación que a veces te hace ver solamente una dimensión de todas las cosas que están en juego en un territorio, en un país como Venezuela. Liliana, ¿quieres añadir algo? Sí, y pues sí, es realmente como... Y nos pone también a mucho en una posición de defensa de las cosas básicas mínimas para sostener la vida, ¿no? Aun cuando hay una discusión muy rica sobre el salario, que no existe el salario como en Venezuela, entonces te pone a defender y a pedir que existe el salario para los trabajadores, las trabajadoras, que haya estado de bienestar en el mundo global, o sea, que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, etcétera. Y pasa con la democracia también, ¿no? O sea, nos tienen, digamos, la democracia como constructo, uno puede discutir, pues, y se ha venido discutiendo desde las izquierdas diversas, pues, los límites que tiene como noción en su implementación, las fallas, etcétera, etcétera, pero cuando falta realmente, ¿qué queda, no? ¿Qué es lo que está quedando? Entonces, lo que queda es como esto al desnudo, que es lo que estamos viviendo en este momento, que es ese mandato de conquista que tienen las élites globales desarrollistas sobre los territorios, los cuerpos y las vidas de las personas, porque no solo se hablan de recursos, sino además de los venezolanos y los venezolanos, o sea, de toda la vida en Venezuela como objetos, como mercancía, como cosas con las que se van hacer negocio, y esto pues realmente es como decir que es lo que ocurre cuando se desmorona el orden como los tenemos, los acuerdos se violan, pues queda esta cara terrible del propio sistema que es el mandato de conquista, ¿no? Lo que habla Rita Segato de la conquistualidad. Bueno, eso es lo que está quedando, ese mandato de conquista que tienen las élites y que con las que pretenden reordenar de alguna forma el mundo, disolver las instituciones de derecho que nos hemos dado como sociedad, y además pues disputar poder económico a otras potencias y a sí, a Rusia, a China, a otras potencias que habían tenido mucha influencia en Latinoamérica. No en vano el año pasado se había anunciado y comenzado a implementar
un gran fondo de apoyo para la producción en Latinoamérica chino, ¿no? Y estas son cosas que inciden, ¿no?, en las decisiones recientes, yo pienso, de reconquista, retoma de esta parte del mundo, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. Entonces, eso, es sumamente triste que además esta sea la respuesta frente no hace mucho acabamos de pasar o estamos todavía viviendo las consecuencias de una pandemia global, y que la respuesta sea mayor guerra, más guerra y incremento en la exacerbación de ese deseo de conquista sobre los otros y lo otro, la vida toda. Sí, absolutamente. Ya estabais apuntando un poco lo que me gustaría tratar ahora, ¿no? Que sería como estas motivaciones. ¿Qué motivaciones tiene Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos? A veces es difícil saber dónde empieza uno, dónde acaba el otro, para impulsar esta escalada bélica. Volviendo a la doctrina Monroe, ¿no? Ya habéis ido dando algunas pinceladas, pero no sé si podríais como tratarlo más en profundidad, Alfons. Sí, un poco en referencia también a lo que comentaba Liliana, ¿no? Y es verdad que son recursos naturales, pero es absolutamente todo lo que puede ofrecer un país que se quiere para sí. Y entonces Trump pone encima de la mesa lo del petróleo, reúne a los CEOs de las empresas del petróleo, pero hay otras dimensiones, como ya comentaba Liliana, con este embate que hay a nivel internacional con China. Y que todos los problemas territoriales o todos los conflictos tienen esta dimensión, ¿no?, de esta pugna global. Pues podemos hablar de Ucrania y acaparar las tierras raras, podemos hablar de Groenlandia, recursos, tierras raras, rutas comerciales, podemos hablar de Irán, energía, recursos fósiles, podemos hablar de Venezuela, ¿no? Siempre hay esta dimensión de que es mejor que caiga hacia el lado de los Estados Unidos, por lo menos su control, aunque no sea su explotación, respecto de China. Y es verdad que Venezuela tenía buenas relaciones con el gobierno chino y en general en América Latina, ¿no? y en Vía Yala en general. Y lo que pasa con esta doctrina Monroe, lo que sí que hacer es este como cerramiento continental, ¿no? Mirando a una doctrina muy del pasado para proyectarla al futuro. Y además Estados Unidos utiliza todas herramientas como aranceles, cualquier socio que esté dentro del proyecto de expansión chino del Belt and Road, ¿no? Pues intentar dificultar esas relaciones bilaterales o multilaterales con China. Y la segunda cosa, que está muy en relación también con lo que sucede en un experimento que empezó en Venezuela, pero que también en su momento pasó por Libia y pasó por Irak, es la idea de comprar petróleo que no sea con dólares, ¿no? Eso puede parecer no diré una tontería, pero una trivialidad la moneda, pero es verdad que una de las fuerzas internacionales o globales de los Estados Unidos, uno pues, es su potencia militar y otro es la dolarización del mundo, ¿sí? Y la pérdida que ya existe de la potencia dólar en el mundo, o la compra de petróleo fuera de ese marco que se estableció en el 74, de compra de petróleo en dólares, pues es como muy... genera un conflicto muy fuerte en la hegemonía estadounidense. Y esos son como dos elementos que no salen tanto en el debate público, ¿no? Que sale el petróleo, que evidentemente es un elemento muy importante, pero esos dos también, ¿no? La pugna internacional y la dolarización. Sí, además Venezuela, una de sus principales riquezas es la biodiversidad. O sea, nosotros somos un país megadiverso y es precisamente este proyecto contra esa diversidad, que además la biodiversidad biológica es también sociodiversidad, es también diversidad política, o sea, tiene un impacto directo en forma como de espejo, no especular, sobre las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, lo que está en juego es además la propia diversidad, tanto biológica, por ser país megadiverso, como la diversidad política y social de nuestros pueblos, ¿no? En ese sentido, esta tendencia, o sea, hay el riesgo de una mayor homogeneización de esta forma de pensamiento conservador que ha avanzado en todos lados, en muchos lugares de Latinoamérica, y que tienen expresiones en el militarismo, en las formas autoritarias en que se dan los gobiernos, en el ascenso pues, de estas formas de manera también electoral en muchos lugares, por esta misma influencia de estas fuerzas conservadoras, pero además la imposición de nuevas zonas de sacrificio, porque no es solo el petróleo,
recordemos que además se están aprobando proyectos gigantes para el tema posiblemente de la inteligencia artificial, o sea, que tienen que ver con construcción de mega represas gigantes en Argentina, o sea, como está avanzando al mismo tiempo otra nueva forma o una forma del extractivismo que llamamos verde, ¿no? Es decir, de la verde y corporativo, que impone otras y entonces hay el entroncamiento de ambas violencias, entre las violencias que vienen de la mano de una transición injusta corporativa que encuentra negocio en la crisis, en la emergencia climática, y se entronca con el extractivismo como lo conocemos, el extractivismo fósil, petrolero, del carbón, etcétera, y también de las, pero se extraigan todo lo que se pueda. Entonces ya no es solo drill, baby drill, sino es, o sea, todo lo que se mueva y respire y exista, pues puede ser sujeto de entrar en esta economía bastante criminal y fuerte. Además, entonces se entroncan todas estas desregulaciones que en el mundo se han venido experimentando, en Latinoamérica tienen un efecto puntual con, bueno, eso, la construcción de cárceles nuevas, de esta carcelización, por así decirlo, o sea, de cárceles masivas que se están construyendo en Centroamérica y en muchos países en Latinoamérica. De hecho, Costa Rica acaba de anunciar que va a seguir el modelo de Bukele, y así sucesivamente. Entonces está en un modelo carcelario, represivo, autoritario, que además se suma a esta violencia y esta intención de que todo eso sea tutelado y gerenciado por los Estados Unidos en este intento de recuperar su influencia en la región. Entonces hay este entroncamiento de realidades y de mandatos, ¿no? O sea, desde arriba, desde abajo, y yo creo que es muy importante también pensar que todo esto tiene una expresión interna en los Estados Unidos. Vemos cómo también hay pues una expresión de una guerra interna, ¿no? En Estados Unidos, y cómo hay resistencias que creo que tú ya las has mencionado y son muy importantes traer en el espacio. Siempre la guerra se mueve hacia adentro y hacia afuera en doble sentido, como decía Lazzaratti, y otros autores muy chéveres que han trabajado con esta problemática. Y bueno, creo que eso, en Venezuela ha venido operando algunos elementos internos que favorecen este momento de esta arremetida bastante violenta, y que eso se une pues también a las políticas migratorias de Estados Unidos, a la represión, la ruptura del orden interno constitucional en los Estados Unidos, y así que está en pleno desarrollo todo esto, y veremos en qué, pues cómo puede realmente hacérsele frente, ¿no? Desde internamente como externamente. Claro, y estaba pensando mientras os escuchaba que también este imperialismo 2.0 o 3.0 tiene como dos factores que son distintos, que es la velocidad con la que pasan las cosas, como muy bien decías, tanto internamente como externamente, ¿no? O sea, como que antes el colonialismo hacía toda una serie de pruebas en territorios ocupados y después los importaba a la metrópolis, pero pasaba un tiempo, había como un margen, ¿no? Entre una cosa y otra. Ahora mismo el experimento, la zona de sacrificio, el expolio se está haciendo tanto en el territorio conquistado o colonizado como en el territorio, digámosle, metrópolis, entendiendo que ahora quizás ya este concepto ya no encaja del todo, pero que realmente da muy poco margen de respuesta, y al mismo tiempo hace como de espejo, ¿no? Porque las mismas zonas de sacrificio que, como bien decías, ¿no, Liliana? Para los centros de datos ahora mismo, todo el papel de las Big Tech, etcétera, en propulsar estos nuevos fascismos, se está reproduciendo también dentro de los mismos Estados Unidos, con un montón de comunidades que no casualmente son comunidades mayoritariamente negras del sur de Estados Unidos, que están sufriendo los centros de datos de Elon Musk, que están alimentando Grok, esa IA terrible, y la contaminación, el robo del agua, etcétera, ¿no? O sea, como que lo que Milei quizás está aplanando el terreno en Argentina para que se instalen, ya está pasando en muchas comunidades empobrecidas en Estados Unidos, y está pasando aquí también, porque en el Estado español, en Aragón, es un territorio que ya está sufriendo muchísimo estos centros de datos. Disculpad que haya hecho esto como este break informativo, pero pensaba que era interesante de comentar.
Dentro de, o sea, como volviendo un poco a la conversación, yo antes en la editorial estaba mencionando, ¿no?, como una de las declaraciones más rápidas que hubo de respuesta a esta invasión. Yo mencionaba a Josu Yonimaz, creo que estoy pronunciando mal el nombre, pero bueno, no, yo creo que no lo va a escuchar, que es consejero delegado de Repsol. Entonces, si nos podéis poner el corte, por favor, de su intervención ante Donald Trump. Thank you, Mr. President. Thank you for having us here. Thank you. And thank you for opening the door to a better Venezuela. We are a Spanish company, but we are fully committed to invest here in the States. We have invested over the last 15 years $21 billion in the American oil and gas industry, in Pennsylvania, in the Gulf of America, in Texas, and in Alaska. We are in Venezuela, Mr. President, with our partners of Eni. We produce the gas that guarantees the stability of a half of the grid power in Venezuela. So we are committed with this stability, and on top of that, we are on the ground, we have people, we have facilities, we have technical capabilities, and I take your point, Mr. President. We are ready to invest more in Venezuela. Today, we are producing 45,000 barrels a day gross of oil, and we are ready to multiply by 3 this figure in coming 2-3 years, investing hard in the country, following your recommendation, if you allow us, of course, and in the framework, commercial and legal framework that could allow this growth. So thank you, Mr. President. Thank you. Great job you've done. Thank you. Thank you, great job. Es que de verdad me enerva. Bueno, empezaba la intervención diciendo que gracias por abrirnos las puertas, ¿no? Que ya me parece como bastante... como que ya se explica bastante lo que viene después, pero no es el único, no ha sido el único. El presidente del BBVA, Carlos Torres, en Davos decía que Venezuela con estabilidad es una gran oportunidad, ¿no? Como, bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis de declaraciones así? ¿Cómo lo veis? A ver, yo diría sobre Josu... mira, Josu, gracias. Sí, sobre Josu diría que... señor Josu, diría que no sé cuánto pagó para la sesión de fisioterapia luego de estas declaraciones, porque hacer tantas reverencias y genuflexiones en una intervención tiene sus consecuencias físicas seguro, ¿no? Bueno, me parece como bueno, confirma un poco que las relaciones... O sea, ahí estaba representado el poder fósil, ¿no? Las relaciones fósiles buscan eso que le llaman estabilidad, pero no tiene nada que ver con democracia ni con libertades como las entendemos. Buscan relaciones estables en el sentido de que puedan extraer y vender el petróleo. Eso básicamente, si eso lo garantiza pues el señor Trump en este momento, pues les interesa, ¿no? No sé si el derecho internacional fuera de verdad derecho internacional, pues yo creo que estas declaraciones serían punibles y criminales, o sea, se podrían denunciar. Claro, pero eso tendría que haber pasado en Gaza también. Por supuesto. Por eso digo, pues el derecho internacional fuera lo que tendría que ser. De hecho, se tendría que investigar si había relaciones previas a esa reunión, ¿no? Uh-huh. Y además, lo bueno es que se unen al carro de la transparencia trumpista. Es decir, pueden decir lo que quieran en una mesa, ¿no?, después de haber pasado lo que pasa, y se unen a ese carro de la, digamos, entre comillas, transparencia trumpista, porque no, pues puedo decir cualquier cosa porque no tiene consecuencias, ¿no? Eso que llamamos el malismo. En vez de mostrarse con esa cara buenista de estamos haciendo cosas para la sostenibilidad, no. Acaban de dar a secuestrar un presidente y yo voy a ese país y digo que yo quiero aprovecharme de sus recursos. Soy malo y lo digo aquí, lo digo delante del más malo del mundo, que además agradece que sea también malo como yo. Y ya. Más allá de otras cosas, pero... Liliana, ¿tú cómo lo ves? O sea, me imagino que también tiene que ser bastante... tiene que ser doloroso escuchar este tipo de declaraciones. Muy triste. Muy triste, es sumamente triste porque además esto alimenta esta noción del imaginario de la buena inversión, que tantos años trabajaron en Venezuela históricamente frente a la llegada en el 98 del gobierno de Hugo Chávez, pero posteriormente, o sea, ha sido progresivo el trabajo sobre la buena inversión que se ha hecho, ¿no? Y entonces eso alimenta ese imaginario, pero que detrás además tiene el imaginario del desarrollismo, del extractivismo y de esta idea de que todo lo que está bajo el suelo hay que extraerlo, pues, porque que de nada sirve tener recursos si no se pueden explotar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es muy preocupante también porque
bueno, yo no soy especialista en el tema petrolero, pero por lo que entiendo de las investigaciones de compañeras y compañeros sobre Venezuela y sobre el tema, también expresa un poco, o sea, como decimos aquí, se les ven las agallas muy grandes para lo que realmente pueden hacer, porque una invasión del mercado petrolero como la están pintando, como ellos desearían que se hiciera, implicaría que haya gente que pueda comprar y tenga la capacidad de comprar todo ese petróleo, y sabemos que además el mercado petrolero se mueve, ¿no?, de manera, digamos, no tan predecible como quisieran, ¿no? Y que existe también avance en términos de, bueno, algunos países que han avanzado en no depender de los combustibles fósiles en cierto porcentaje de su economía, etcétera. O sea que todo esto está realmente por verse. El tema de las reservas petroleras es relativo al propio mercado, pero también de la posibilidad tecnológica de la explotación de esas reservas, del tiempo que requieren, porque no es algo que está allí y se extrae, ¿no? Yo también expreso una ignorancia, sino además todo un proceso que tiene que ver con el manejo de los comunes. El petróleo es un común. Total. Y que eso requiere técnicamente también una temporalidad, un cierto uso territorial, o sea, del manejo de los propios campos, etcétera, etcétera. Igual hay muchísimo petróleo, pero realmente el mundo tiene unos límites planetarios, el propio mercado tiene sus límites, y está cambiando también mucho la realidad económica global, ¿no? En términos precisamente de una crisis y una emergencia. Por decir algo, no es lo mismo ese petróleo en manos del principal contaminador del mundo que de un país que no es un responsable histórico sobre la crisis climática o que no tiene el nivel de emisiones que tiene Estados Unidos. Entonces, como que digamos que hay toda una discusión también en términos de qué implica la explotación de esos recursos a mansalva, o como lo pretenden o quisieran, que tienen el deseo de hacerlo, porque también otros, entre comillas, señoros, dijeron que para poder entrar allí, para poder entrar acá a nuestros campos, pues se requieren toda una serie de condiciones que a lo mejor en este momento no se tienen. Entonces también eso está en pleno desarrollo y habrá que ver hasta dónde sí realmente se puede. Lo cierto es que sí, hay mucho petróleo, pero todo eso también es relativo a la posibilidad de hacerse, de apoderarse de esos recursos de la manera en que la que está planteándolo, ¿no? Claro, Alfonso. No es tan directo, no es tan fácil y tiene otras complejidades y temporalidades también. Sí, no, respecto a lo que decía Liliana, se me ocurre que hay una parte también como bastante financiera, ¿no?, de generación de expectativas, que esas sí que tienen como resultados muy a corto plazo en el precio de las acciones, ¿no? Entonces, la valorización en bolsa, seguramente las empresas que estaban allá, habría que analizarlo, pues sacan sus réditos a corto plazo. Y eso quiere decir, pues, resultados del primer cuatrimestre, y quiere decir también para los consejos de administración. La extracción futura se verá, porque es toda la razón, o sea, vemos como saturar el mercado de petróleo también tiene consecuencias para los países petroleros, o sea, que esa explotación hay que ver cómo se da y cómo se mete en el mercado. Eso es una cosa que quería comentar. La segunda, que volviendo un poco a lo de antes, se me ocurría que esas mismas empresas petroleras que se sientan ahí ahora y hablan de estabilidad, no sé qué, ¿no?, y que violan, dijéramos, el derecho internacional, que es inoperante, pero que lo violen, son empresas que son muy cuidadosas en cuando precisamente se viola una coma de sus contratos, ¿no?, de sus contratos con los estados, y enseguida van a los tribunales de arbitraje para denunciar a los estados, ¿no? Esas mismas que por una coma se meten con los estados, ahora no les pasa nada cuando ha habido una incursión militar para secuestrar un presidente y llevárselo a Estados Unidos. Hombre, es como bastante asimétrica esa realidad, ¿no? Que son minucias. Sí. Bueno, por lo menos así las consideran, ¿no? Claro, totalmente. También quería preguntar, o sea, al final, todo esto tiene de fondo, ¿no?, lo estamos hablando, en este caso en particular, el extractivismo. Entonces quería preguntarte, Liliana, ¿cómo es la lucha contra el extractivismo en Venezuela? Porque incluso en este momento hay la posibilidad de que nos preguntemos si por la supervivencia del planeta hay que dejar este petróleo bajo tierra para evitar generar más emisiones de carbono, etcétera. Pero al mismo tiempo, como tú muy bien indicabas, no es lo mismo que sea un país soberano que no ha contribuido, que no ha tenido una responsabilidad histórica en la emergencia climática, quien decida sobre el destino de estos bienes comunes. Es muy complejo realmente.
Sí, es realmente tan complejo que el mes que viene se va a celebrar una reunión binacional entre Países Bajos y Colombia para comenzar a hacer un plan de transición para dejar el petróleo bajo el subsuelo, justo al lado del lugar donde se están haciendo estos planes extractivistas intensivos tan fuertes, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, más que un deseo y una recomendación, algo deseable, es una emergencia, o sea, porque hay un consenso de la comunidad científica, porque existen pruebas de que definitivamente es insostenible la extracción petrolera como la estamos viviendo y deberían es más bien discutirse cómo se van a promover moratorias para que siga expandiéndose y una transición para que no haya abandono de la industria, ¿no? Esto, por ejemplo, una discusión que da de manera muy profunda se está dando sobre el Yasuní, que es un caso en donde en Ecuador se hizo un referéndum nacional para que el propio pueblo votara si quería o no que hubiese extracción de un bloque petrolero, que es el del Yasuní y Tetel, el bloque 46, 47, este bloque petrolero importante, y la gente ha dicho no queremos que se siga extrayendo, y hay toda una discusión de cómo debe hacerse precisamente una transición o dejar o parar la producción petrolera de esto. Entonces, como hay también ensayos e iniciativas en otra dirección que están pasando en la propia Latinoamérica y que resultan, digamos, esperanzadores, pero también una forma de dar respuesta a estas otras formas tan violentas y exacerbadas de los extractivismos, en este caso del extractivismo petrolero, ¿no? Lo que resulta muy difícil es cómo se puede manejar esto, ¿no? En términos también filosóficos, ideológicos, es decir, porque si el anarquismo libertario nos pareció un delirio, o sea, ¿qué puede ser en manos de, o sea, la gestión de este intento colonial de expansión extractivista a través de los recursos de Venezuela? Pues ideológicamente en manos de un gobierno socialista, de un gobierno antiimperialista, por mucho, o sea, hay como toda esta, sí, como cortocircuitos, ¿no? O sea, cosas que no tienen mucho sentido en este momento y por los que estamos atravesando y que son importantes también como de resolver y de tratar con transparencia porque generan mucha confusión también en términos de, por ejemplo, la discusión histórica que se ha hecho en Latinoamérica de cómo es necesario que para que haya justicia social tiene que haber justicia ambiental en nuestros territorios, justicia ecológica, incluso derechos para la naturaleza, que es algo que se discute acá en Latinoamérica con mucha profundidad desde hace muchos años. Entonces, bueno, cómo esto va a operar y cómo puede convertirse en una propuesta también civilizatoria y política para nuestros pueblos desde los sures globales, ¿no? Esto va en contramovimiento a todo eso y eso en este momento está en disputa, en esa discusión, pero por supuesto con mucha desigualdad porque pues vemos además uno de los ejércitos más poderosos del mundo en términos armamentísticos, de tecnología, e incluso ahora de estrategias políticas sobre el territorio, ¿no? Que hace uso pues de los propios sistemas y gobiernos instalados, no importa de qué índole, si de izquierdas, derechas, eso les da como lo mismo, claro. Para avanzar. Entonces eso está en disputa. ¿Y cómo se vive en Venezuela? Bueno, en Venezuela sigue habiendo otras formas también de extractivismo, de carbón, de pequeñas minerías. Uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica, minero de oro, que arrancó y que no ha terminado de instalarse, pero que también ha representado muchas consecuencias negativas. Y lo que te digo, nosotros somos un país megadiverso. En Venezuela es un país megadiverso, uno de los 7 principales países, y eso está totalmente en riesgo, ¿no? Entonces no es un asunto solo de los venezolanos y las venezolanas, es un asunto solo de soberanía que sí, que también es importante, pero que es un asunto global en el que necesitamos involucrarnos de manera solidaria todos y todos, ¿no? Porque va más allá de obviamente la urgente resolución de las necesidades de las personas en Venezuela para sostener la vida que han venido en detrimento y que ciertamente puede haber una mejora económica incluso a raíz de la inyección de capital y de que de alguna manera por lo menos haya ya un salario
o hayan ciertas mejoras que pueden, uno, alimentar esta idea de la invasión buena, pero también ralentizar muchísimo la riqueza del debate o la inserción de Venezuela en el debate que se lleva desde los sures globales por transiciones justas y populares, ¿no? Que son necesarias, porque eso no para, eso sigue siendo una urgencia y una emergencia y siguen disputándose estas cosas. Y yo siento que en parte también se busca relegar estos debates nuevamente como debates en segundo plano, cuando la realidad nos está dando en la cara y nos dice, miren, es precisamente por el petróleo, por el uso que se está dando de estos recursos para la promoción de guerra, de esta necropolítica, como dirían algunos compañeros y compañeras, para pues eso, alimentar ese sistema de muerte, ¿no? Entonces, claro. Sí, creo que como nunca está en juego estamos en la encrucijada entre, bueno, vida o muerte, o sea, capital o vida, extractivismo, expansión extractivista o reforzamiento de las alternativas en tiempo real. Pero todo eso ocurre en diversos tiempos, maneras, dinámicas, nada de eso ha parado y tampoco esto ha borrado todo ese trabajo de organizaciones en Latinoamérica por muchos años, pero ciertamente lo amenaza muy fuertemente, fuertemente. Sobre todo porque, bueno, hay un reforzamiento de fuerzas conservadoras muy importantes en las sociedades también, sí. Que vienen de la mano de grupos conservadores antiderechos, pero de una posible financiación de esos grupos conservadores frente a las formas en las que ahora se utilizarán los fondos de, entre comillas, cooperación internacional de los propios estados invasores. Alfons, sobre transiciones con justicia, es algo que hemos investigado mucho desde lo de G. Estamos explorando. Estamos explorando. Sí, porque no es nada fácil. Bueno, el caso de Venezuela es como un caso bastante extremo de cualquier país primario exportador, con unas dependencias muy fuertes, que en momentos históricos el beneficio iba más para las élites y en otros momentos ha habido una mayor redistribución, pero ya sea para las élites que se resisten o ya sea para el pueblo por sus necesidades, es muy difícil virar esa matriz primaria exportadora. No sé, en casos que hemos estudiado en el ODG, como en Argelia, pasa exactamente lo mismo, en Azerbaiyán, ¿no? En otros lugares. Y en la construcción de esas transiciones, no solo justas o con justicia, pues hay un trabajo ingente, ¿no? Y creo que es una tarea, la tarea, como comentaba Lina, la tarea de la tercera década del siglo XXI, tan abrupta, ¿no? Es esa, ¿no? Compañeras, vamos a ir como hacia allá encarando el final de este episodio. Tengo un par de preguntas más y sería, pues, retomando un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Liliana, que ha habido reacciones muy diferentes a la invasión estadounidense. Por un lado, pues una parte de la población venezolana y de la comunidad internacional ha rechazado frontalmente el secuestro y la transgresión de la legislación. No podemos olvidar tampoco que ha habido muertes, o sea, que ha habido no solamente las que se produjeron, las que cometieron el 3 de enero, sino también los asesinatos que hubieron en alta mar durante los ataques a diversos barcos en aguas internacionales, ¿no? Y al mismo tiempo, en este episodio, que realmente es absolutamente complejo, también ha habido voces que celebraban la acción bélica del 3 de enero de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué reflexiones podemos sacar de esta contraposición de posturas y qué riesgos comporta? Tú ya nos has ido hablando un poco de esto, pero por si podemos como acabar de hilarlo. Sí, en realidad yo creo que eso no se puede entender sin un poco, mencionar que nosotros tenemos alrededor de 1/3 de la población como población migrante, o sea, que ha tenido que salir en diferentes condiciones y ha migrado absolutamente todas las clases sociales en Venezuela, pero es 1/3 de la población, ¿no? Y digamos que eso causa cierta forma de duelo muy fuerte, de desenraizamiento, de dolores. Eso hay que entenderlo también desde el punto de vista afectivo. Y hay una crisis muy prolongada por muchísimo tiempo que los propios Estados Unidos han alimentado con sanciones económicas sobre Venezuela. Claro. ¿No? De manera histórica. De hecho,
en esta propia reunión de Trump, o sea, le decía, bueno, pero es que no hemos podido hacer esto, en Venezuela no hemos podido hacer esto, y le dice, pero ¿por qué no lo han podido hacer? Por las sanciones que usted mismo puso, presidente. O sea, es que realmente... me estás bloqueando durante años y ahora es como que no te acuerdas. Durante años, y ahora entren, ya les quitamos lo que entonces, bueno, qué manera tan violenta de quitar un bloqueo económico a un país, ¿no? Es que parece una sitcom, de verdad que yo prometo que la realidad parece una sitcom y lamentablemente no lo es. Pero es súper patriarcal además, o sea, es así como, mira, te maltrato, te bloqueo y luego lo voy a quitar, pero a mi forma, y te voy a violentar todavía más al quitarlo y violentar todavía más todo el sistema. Entonces es súper fuerte lo que estamos atravesando. Pero bueno, volviendo a eso, toda esta crisis política tan profunda que ha sido también promovida desde los propios Estados Unidos, pero que tiene que ver muchísimo con vulneración de derechos básicos como la libertad de asociación, muchos presos políticos recientemente en Venezuela, bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero digamos que la crisis reciente de hace un año con el tema de las elecciones en Venezuela, pues ha hecho también causado muchas heridas en la población y en heridas políticas, o sea, porque para la esperanza en la organización, la esperanza en quedarte en el país para contribuir, o sea, la población joven sin ver futuro para estar acá y buscando migrar por esto, ¿no? Entonces, todo esto se acumula y hace que, bueno, que haya muchas formas e interpretaciones, ¿no? Alrededor de lo que ha ocurrido el 3 de enero, ¿no? Y mucha gente yo creo que ni siquiera estaba en una celebración puntual porque fuesen los propios Estados Unidos, algunos sí, otros no, etcétera. Pueden haber, yo creo que hay muchísimas formas en las que las propias personas que festejaron o que festejaban o que todavía lo celebran, lo pueden estar celebrando, lo interpretan, pero tiene que ver como con también una forma de hartazgo y de pensar que venía cierto cambio radical rápido sobre la situación política en Venezuela, que obviamente vemos que pues, ha resultado en otra cosa para las expectativas de algunos sectores de oposición, digamos, más radicales, por ejemplo, que podemos ubicar en extremas derechas, ¿no? Pero obviamente hay una gran diversidad y yo lo que sí creo es que no se puede de alguna manera ver estas expresiones sin entender como la fuerte herida, que es una herida también colonial, ¿no? Que no viene de una invasión, sino de la imposición a largo plazo sobre las personas y los cuerpos de una crisis muy profunda desde hace mucho tiempo. Entonces, eso primero allí, pero bueno, y luego está que es una realidad que yo no tengo en este momento herramientas para poder como decir qué es lo que nos está pasando como sociedades, que ya no sabemos, como decía, yo vi esto hace poquito una entrevista a Santi Albarrico, ¿no? Que decía, pues, cónchale, cómo leer al otro y a la otra, al otro, ¿no? Que es mi vecino, que es el taxista, que es mi familia, que es la persona que está, pero que de pronto ya no es tan predecible lo que la gente piensa en términos políticos, en términos, ¿no? Y ha ocurrido que ha habido pues una derechización, un giro conservador muy fuerte en las sociedades, incluso hasta fundamentalista, diría yo, empujado por grupos fundamentalistas antiderechos como algunos grupos religiosos. En Latinoamérica se ve muchísimo, lo vemos en Brasil, pero bueno, es una expresión en muchos sitios de Latinoamérica, claro. En donde la gente acude en búsqueda de comunidad, ¿no? De la reconstrucción del lazo social, del estar en comunidad, y bueno, es de alguna forma algo que estamos procesando y tratando de entender muchas. Yo me asumo en ignorancia y como casi con muy pocas categorías para entender qué es lo que nos está pasando, que en la búsqueda de un espacio afectivo comunitario la gente recurre a grupos o espacios antiderechos en muchas ocasiones, ¿no? Esto no es solo para analizar por qué se puede celebrar la invasión de un imperio en otro país, sino además porque ganan ciertos actores políticos en algunos países
y esto ha venido avanzando progresivamente en Latinoamérica. O sea, yo creo que las condiciones en las que estamos en Latinoamérica en estos momentos favorecen muchísimo precisamente a estas acciones bélicas coloniales que preocupan muchísimo y que yo realmente espero que sean cíclicas y que podamos restablecer una forma comunidad a otra que logre desde la solidaridad poder regular nuevamente lo que es fundamental para sostener la vida, que tiene que ver con los cuidados en general, ¿no? Y por supuesto, en esto creo que falta mucho hacer también para todas, por todas, ¿no? Para ver este equilibrio entre justicia social y ambiental, ecológica, cómo eso se va a poder materializar, pero en el entendido de que cada vez tenemos menos tiempo por la emergencia en la que estamos global, ¿no? Absolutamente. Y la otra, que los futuros sí han sido un poquito secuestrados, ¿no? Por la desesperanza, por la hiperconectividad, por el tejido comunitario pospandémico que quedó muy fragmentado, y frente a esa relacionalidad como un poco debilitada en términos de su posibilidad para reconstruir el tejido comunitario, un tejido comunitario que sea más transformador, pues está la tarea de poder trabajar a ese nivel también, ¿no? No solamente en términos de lo geopolítico, en donde lo que está ocurriendo es sumamente grave en términos del derecho internacional, pero además de nuestros vecinos, nuestras comunidades, etcétera, ¿no? Porque, bueno, es muy peligroso lo que puede ocurrir a nivel de la sociedad si le damos cabida a la sospecha sobre el otro, y a ver a enemigos en el que tenemos al lado por pensar diferente. Absolutamente. Bueno, si os parece bien, vamos a ir cerrando con la última pregunta, que precisamente es intentar encontrar un resquicio de esperanza dentro de esta situación compleja, difícil, dolorosa. Y es que os quería preguntar si nos podéis compartir un poco cómo se está organizando la solidaridad internacionalista ante estos ataques del fascismo, del imperialismo. O sea, y también cómo lo podemos hacer, ¿no? Cómo podemos construir un antiimperialismo que sea popular, que sea precisamente la respuesta. Que me ha gustado mucho esta mención que hacías también como del patriarcado, ¿no? y de los cuidados, ¿no? O sea, la respuesta ante toda una serie de violencias estructurales que a quien más impactan es a las personas más vulnerabilizadas. Entonces, precisamente es súper importante tener en el centro una respuesta que sea popular, construida desde abajo, que sea solidaria, que mire más allá del interés propio, sino que miren por el común. No sé si tenéis algunos ejemplos inspiradores, y no tenemos mucho tiempo, me sabe fatal decir esto. Siempre pasa lo mismo, en lo constructivo es donde tenemos menos espacio. No sé, Lili, si quieres dar o... Dale, Alfonso, a ver, cachate un poquito. Bueno, primero para decir que, igual que decíamos que lo de la transición justa con justicia es una tarea, la construcción de este antiimperialismo popular ahora es otra tarea, ¿no? Es una tarea que yo creo que se puede componer de muchas cosas que ya están pasando, desde todo el impulso de las huelgas feministas que emergieron con muchísima fuerza, pero que tienen más fuerza histórica, del 2018, todo lo climático que también quedó muy impactado por la parte de la pandemia, pero todo ese impulso también global que hubo en huelgas climáticas. Luego, evidentemente, los movimientos de solidaridad por Palestina que han capilarizado mucho, ¿no? Y pese a que siempre hay mucha confrontación, pero eso es creo que un polo muy importante de tener en cuenta. Luego, las resistencias sindicales y las alianzas internacionales en lo sindical. Tenemos muchos ejemplos históricos para poner uno más europeo y cercano. Por ejemplo, la resistencia de los trabajadores de Tesla en Suecia y una solidaridad escandinava que bastante potente contra el señor Elon Musk. Todo lo que está pasando en Estados Unidos, creo que no nos podemos olvidar, ¿no?, de que Trump es una opción electoral en Estados Unidos que tiene un porcentaje que, bueno, en este caso lo aceptó porque ganaba, pero en Estados Unidos hay una realidad mucho más diversa, ¿no? Quizás no la conocemos suficiente y hay que establecer esos lazos. Bueno, y que ahora están por primera vez en huelga, o sea, han tenido ahora una huelga general por primera vez en muchísimo tiempo. Efectivamente, y creo que también son muy, bueno, se ven imágenes y vídeos muy valientes, ¿no?, de confrontación directa con el ICE,
¿no? Que bueno, ya vemos qué consecuencias. Y la última cosa, como una cosa inspiradora también, de una lectura que acababa hace un par de días, de Manuel Sacristán, un filósofo español que murió en los años 80, pero que él tenía muy claro que en los 80 teníamos un peligro de guerra que acabara con todo, ¿no? La guerra nuclear que acabara con todo. Y para él había como 3 movimientos muy importantes. Él decía el ecologismo y el feminismo, que creo que, bueno, hemos apuntado algunas cosas acá, y el tercero era el pacifismo, ¿sí? Que es un movimiento también con el que estamos intentando como ver, bueno, de qué alianzas creamos y cómo lo conceptualizamos en el ahora, ¿no? Y él hablaba de un pacifismo militante que decía no a la guerra, pero decía sí a la lucha, ¿no? Y eso es como bastante inspirador para esa construcción del antiimperialismo popular. Liliana, ¿tú cómo lo ves? Más rápido no he podido. Sí. Lo has hecho muy rápido, muchas gracias. Gracias. Es difícil, es súper complejo, pero claro. Alfonsi dijo algo que es súper importante, y es que son cosas que ya están pasando. Sí. O sea, no es algo por construir, sino que ya está ocurriendo, ¿no? O sea, ya está allí. Entonces, como este ejercicio de ampliación de esos espacios en términos de que puedan caber en nuestra visión, o sea, de ver el bosque, ¿no? Y no estar tan desconectado en términos de esos espacios es muy importante, pero además esta noción de saber que son muy diversos y a múltiples escalas, o que estos espacios pues se podrán construir si se construyen así, lo cual a veces nos da mucha frustración en términos de las militancias y cómo la militancia se ha venido construyendo a lo largo de la historia de las izquierdas, ¿no? Y entonces luchar contra esa frustración es fundamental, porque no es que estamos todos en todo y vamos a poder hacer todas en todas las escalas, ni vamos, no, pero sí recuperar los espacios de conexión y de relacionalidad profunda, porque este imperialismo, como dice Alfonso, es un imperialismo transaccional, e ir contra esa transaccionalidad implica ir profundo en los vínculos y en las relaciones, y eso es fundamental en los cuidados. No en vano son las madres, por ejemplo, de los desaparecidos de Ayotzinapa, las madres buscadoras en México, las madres de los presos políticos en Venezuela, las madres de las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, las que están en movilización permanente porque pues son una subjetividad política que está por todo, ¿no? O sea, como aquí hasta el final, hasta que lo logremos, ¿no? Porque no hay como otra opción, ¿no? O sea, son los hijos. Claro. Entonces, volver a de alguna forma recuperar esa fuerza de que lo que nos mueva en términos de la construcción profunda de relacionalidad, podamos hacerlo hasta el final y con amor y pasión, pero sobre todo con amor, con mucho más amor. O sea, yo creo que del amor hablamos muy poco, pero en ese sentido de colocar lo bueno que tenemos, la esperanza que tenemos en eso, volcarla allí en esos espacios, no porque sean otros, sino porque nos alimentan relacionalmente. Y eso tiene que ver desde gente que está en deserción, ¿no? Como dice Bifo Berardi, que se ha desconectado del sistema y está construyendo comunidades de otras maneras, hasta personas que tratan de reconstruir el propio sistema desde adentro de otras formas, ¿no? Y con otras lógicas, etcétera. Y creo que también pasa por repensar lo que nosotros creemos que es la política y lo político. De allí como pensar, bueno, no sé, de esto que decían Moore y nuestro compañero del pacto Arturo Escobar, de una política ontológica u unas otras ontologías políticas. O sea, también la misma concepción de lo que es o no es político es fundamental en este momento, y eso pasa por pensar que es política la solidaridad profunda de construcción vínculos reales en comunidad, con los vecinos, con el reconstruir desde allí. Y creo que esto, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido fundamental para rescatar la esperanza en muchos espacios que han logrado en este momento, pues, o están logrando reconstruir desde otro lugar la política interna en los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Yo pienso que también nos encontramos a veces con los imprevistos, ¿no? Con el apagón, y que la gente se organiza, responde y lo que hace es aportar lo que tengan. Pues si yo tengo garrafas de agua, daré agua, y si lo que tengo es una radio, pues la compartiré para que la escuchemos juntas. Liliana, Alfons, muchísimas gracias por pues esta conversación y por abordar con tanta calidez y con tanto cuidado un tema que era difícil.
Y muchas gracias a todas las que nos estáis escuchando o viendo en iVoox, en YouTube. Gracias también a Aleix, que nos estaba haciendo de técnico de sonido. Y nada, nos escuchamos en otra ocasión. Un abrazo muy grande. Gracias. Adeu. Gracias, Un abrazo y muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Nuevamente. Chao.